Bienvenidos al repaso de textos argumentativos en ingeniería, en concreto ensayos argumentativos. Esta es parte de una investigación que está llevada a cabo por los investigadores profesores Adela de Castro, María Calle, Lucy García, Luis Torres y José Soto de la Universidad del Norte con el apoyo del Centro de Excelencia Docente Universitaria. Deseamos en esta ocasión definir qué es la argumentación o recordarla, los elementos que contiene la argumentación, como son la tesis, el propósito, los recursos y el procedimiento, la estructura argumentativa y finalmente la forma o plan que sigue la argumentación. ¿Qué es argumentar? Argumentar implica llamar la atención de las personas sobre un tema dado. El tema generalmente es controversial. No se trata de demostrar científicamente la validez de las propuestas del autor, sino que se trata de presentar posiciones con respecto a un cierto tema. Las demostraciones se dejan para publicaciones que sean orientadas hacia las ciencias, orientadas a, por ejemplo, artículos de revista, papers, etcétera. Los argumentos obedecen siempre a posiciones sociales, políticas, filosóficas acerca de un tema determinado. ¿Cómo se distinguen los textos argumentativos de otros textos? Pues existen textos para persuadir, para argumentar y para demostrar. En el caso de los textos persuasivos, lo que se está haciendo es apelando a las emociones o sentimientos de los lectores para lograr un cambio en su actitud y lograr que algo se ponga en movimiento, por ejemplo, para manipular al lector, en este caso. Entonces es un escrito que es más bien como emocional para que la persona haga algo. Los textos argumentativos, por su lado, lo que intentan es convencer al lector para que asuman la posición del autor. Entonces es una presentación de argumentos para poder hacer que el lector se adhiera a la visión que tiene el autor. Finalmente, los textos demostrativos son textos que se utilizan para probar irrefutablemente una verdad o una falsedad, ya sea de una teoría o una afirmación. En los ámbitos de aplicación para la persuasión podemos ver que se aplican en cualquier campo. En cualquier área podemos encontrar textos que persuaden al lector a hacer algo, a pensar de cierta manera, a tomar una actitud. Encontramos los textos argumentativos ponderantemente en las ciencias humanas y sociales, en el cual es más difícil llevar a cabo demostraciones irrefutables de cosas. Las demostraciones se dejan para las ciencias exactas, es decir, las ciencias naturales, como las físicas, las químicas, mucho de la ingeniería, las matemáticas. Ahí se hacen demostraciones, pero muchas veces también los ingenieros queremos presentar nuestra posición con respecto a algún tema y apelamos en ese caso a la argumentación. Los elementos que constituyen la argumentación son el tema del que se quiere hablar, la tesis o posición que asume el autor, el propósito de la argumentación, los recursos de que se disponen para demostrar lo que se está planteando y el procedimiento o plan que se sigue para ello. El tema de la argumentación. El tema debe ser controversial o el tema debe ser controversial o procurar encender la controversia. Por ejemplo, uno puede plantear un tema como ¿por qué un jugador de fútbol es mejor que otro? Y presentar argumentos para ello. O ¿qué hacen bien o mal los directores técnicos de algún equipo de fútbol? ¿O qué tal el tema la legalización de las drogas? ¿Se deben o no legalizar el consumo de drogas en determinado país? ¿O qué tal la producción de drogas? ¿Se debe esto legalizar? El derecho a los matrimonios igualitarios. Es decir, el tema es, ¿tienen los matrimonios de personas de igual sexo iguales derechos que los matrimonios de personas de diferente sexo? Eso sin duda es un tema en el cual hay opiniones que favorecen esto y también opiniones que están en contra. O el tema de la igualdad de género. Por ejemplo, ¿deben las mujeres ganar los mismos o tener los mismos tipos de ingresos que los varones? Esas son preguntas que suscitan a una discusión, son temas controversiales y que se prestan para una argumentación. La tesis de la argumentación es un enunciado completo, con sentido completo, que muestra la posición del autor o expositor. Definitivamente la tesis debe ser clara,
debe reflejar sin ninguna vaguedad qué piensa el autor sobre el tema o qué pretende mostrar para convencer a su auditorio. Entonces la tesis es una oración, una frase en el cual se plantea hacia dónde quiere dirigirse el autor, cuál es su posición frente al tema que se está planteando. ¿Dónde debe ir entonces la tesis? La tesis puede ir en general en cualquier punto del texto argumentativo. Puede estar al principio, en la mitad, al final, pero se recomienda para los escritores nuevos, en el caso de los estudiantes que están empezando a escribir textos argumentativos, que lo hagan en la introducción, ya sea al comienzo de la introducción o al final de ella, pero que quede en la introducción y siempre debe ser expuesta. Es decir, que se tiene que escribir, declarar. Existe la posibilidad de hacer tesis tácitas, pero este no será el caso para nosotros acá. Las características de una buena tesis son las siguientes. Tiene un alcance limitado, es decir, es concreta. Evita los extremos de la trivialidad y la extravagancia. Se formula con claridad, sin ningún tipo de ambigüedad. Se formula con oraciones gramaticales completas. Una oración gramatical completa tiene sujeto, verbo, predicado. La tesis es enunciativa. No se hace en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿son las Smart Grids buenas para el desarrollo de un país? Según la tesis es la posición, la respuesta que el autor da a esta pregunta. Las Smart Grids propenden por el desarrollo de la nación. Así puede ser. No se usan clichés como por ejemplo, yo pienso, yo opino, considero que las Smart Grids, si el tema es Smart Grids, considero que ellas propenden por el desarrollo. Simplemente la posición del autor es propenden por el desarrollo, sin las palabras estas. Pues seamos ahorrativos ya que tenemos un espacio limitado para plantear nuestra argumentación. Finalmente la tesis tiene palabras claves que se usan luego en el cuerpo del texto y que le recuerdan al lector la posición del autor. El propósito de la argumentación debe ser claro y debe ser definido antes de comenzar la argumentación. Tiene en cuenta el tipo de audiencia, por ejemplo, hacia quién se dirige, hacia el público en general, hacia un público especializado, hacia un grupo de profesores de la universidad. Cuando uno hace tareas, uno dirige este escrito hacia estos lectores que son especializados. Diferente es si lo diriges hacia el público en general. Bien, recuerda que la audiencia debe estar en capacidad de entender los argumentos y de adherirse a ellos. Así que planee su argumentación antes de comenzar. Entre los recursos que utiliza la argumentación tenemos tres grandes familias, desde las más fuertes hasta la familia de razones, digamos así, menos fuertes. De este lado, del lado de la que está en rojo, tenemos los hechos, que son las verdades irrefutables, tenemos las evidencias, que son frases o afirmaciones que hacen otras personas expertas que han investigado, que lo han colocado en artículos científicos, que han hecho una investigación para poder producir eso. O tenemos la opinión de autoridades en la materia, ya sea de instituciones o de personas expertas. Muy bien. Ahora siguen en el grado más específico, o sea, menos general, están los casos ilustrativos. Estos son ejemplos, estos son situaciones particulares que nos ayudan a la argumentación. También tenemos estadísticas que apuntan en alguna dirección. Y finalmente tenemos las experiencias personales o las experiencias de otros, los testimonios, el conocimiento previo. Esta es la parte más débil, porque es la parte en la que únicamente tenemos la evidencia de una sola cosa que, por ejemplo, nosotros vimos pasar o que alguien nos contó en el caso de las experiencias de otros, testimonios, etcétera. En orden de fuerza, primero son los hechos, opiniones de autoridades, evidencias, y de último están las experiencias personales o testimonios. Las evidencias las constituyen, por ejemplo, datos que se han medido. Esos son como hechos, son verdades irrefutables. Tenemos experiencias personales que nos indican, por ejemplo, que algo ha sucedido, no que en general algo sucede. Por ejemplo, si en una calle vimos que sucedió un hecho violento, podremos afirmar entonces que en esa calle suceden también o pueden suceder hechos violentos, pero no podremos decir que esa calle en particular siempre es violenta.
Eso no lo podemos decir. La experiencia personal nos brinda un solo caso, por lo tanto lo que podemos decir es que en al menos un caso eso sucede. De esa manera esto puede ser aceptado como una evidencia, así como los conocimientos previos, las citas de autoridades o las estadísticas. Cuando argumente, primero coloque los hechos, que son incontrovertibles. Luego coloque las evidencias, empezando con las más fuertes, por ejemplo, las citas que usted puede hacer de otras investigaciones que personas han hecho. Finalmente, las más débiles o subjetivas, o que no podamos dar sus fuentes. ¿Qué se usa y qué no se usa en un texto argumentativo? O sea, el procedimiento de argumentar. Existen entonces tres familias que podemos nosotros utilizar para argumentar. Estas familias son los hechos, las opiniones y las preferencias. Bien, los hechos son las cosas irrefutables. Por ejemplo, aquí está el 31 de diciembre se celebra el último día del año. O por ejemplo, el mar Caribe baña la costa norte de Colombia. Eso no puede ser negado, eso es irrefutable, eso es un hecho. Y si mi argumento se apoya en este hecho, pues todos podrán aceptarlo, no hay nadie que pueda refutarlo. Segunda categoría, las opiniones. Opiniones como por ejemplo, se debería suprimir el impuesto al valor agregado a los alimentos. Es decir, los alimentos no deberían pagar impuestos. Ellos son vitales para la subsistencia. La mayoría o todas las personas tienen que consumir los alimentos. Entonces, ese impuesto lastima si lo colocas entonces a esta clase de elementos. Entonces, esa es una opinión. Uno tiene que proceder ahora a argumentar en dirección de esa opinión. O por ejemplo, todos los niños deberían tener acceso a la educación. Esa es una opinión. Alguien podría opinar distinto, que no todos los niños deberían tener acceso a la educación. Esas son opiniones y deben argumentarse, deben soportarse con ayuda de otras frases. La última categoría la constituyen los gustos o preferencias. Por ejemplo, Shakira es mejor artista que Lady Gaga. Esa es un gusto, eso es un gusto o preferencia. O el béisbol es más divertido que el fútbol. Eso es un gusto o preferencia. Para argumentar podemos utilizar de las dos primeras categorías, hechos u opiniones, pero no podemos utilizar de esta categoría, la categoría de las preferencias. Aquí dice, lo que nunca deberá usar para argumentar son las preferencias personales, porque éstas se basan en gustos o costumbres culturales y no son susceptibles de ser discutidas. ¿Quién puede decir que los Rolling Stones son mejores que los Beatles? O al revés. Hay personas que apoyan una y la otra, y eso no es posible discutirlo. Bien, la estructura de la argumentación es como se plantea en este ejemplo que está aquí. Se tiene, por ejemplo, un párrafo introductorio que contiene la tesis. Veamos en particular qué tenemos acá. Dice así, tesis. El mototaxismo es más una pandemia delictiva que una necesidad social en Colombia. Es decir, el mototaxismo se está viendo como un tipo de enfermedad que se propaga en un país, pero no una respuesta a una necesidad. Entonces, bien, eso es lo que se dice aquí en este texto. Vamos a ver qué razones entrega. Entonces, primera razón, dice así. En la última década han proliferado y aumentado los casos de violaciones, asesinatos y extorsiones llevados a cabo por personas que se movilizan en moto. Esto ha llevado a que las autoridades normaticen nuevas adendas en el Código de Tránsito y Transporte y en el Código de Procedimiento Civil. Como vemos, esto es un hecho, esto ha sucedido y por esta razón, por lo tanto, esta razón se basa en hechos, es la de más peso y va de primero. Las evidencias deberán ser tomadas o citadas de revistas académicas especializadas o códigos. O sea, el código se ha añadido esta parte precisamente por la preocupación que hay con los crímenes que se hacen desde motocicletas. Muy bien. Ahora viene una segunda razón. Dice así, periodistas de toda la región norte de Colombia han alzado sus voces para apremiar al gobierno nacional a tomar cartas en el asunto. Como vemos, esta es una opinión del autor. El autor opina que periodistas de toda la región norte han alzado sus voces. Es posible encontrar a otra persona que opine distinto. O sea, que diga, no, los periodistas no se han pronunciado en esa dirección.
De hecho, ellos son prácticamente en este tema son neutrales. Entonces, como vemos, esta es una opinión que debe ser ahora sustentada. Entonces, esta opinión es menos relevante que la anterior, o esta razón es menos relevante que la anterior, va de segundo lugar, y las evidencias pueden ser buscadas en diarios, en entrevistas, etcétera. Tenemos una tercera razón, y es así. Recuerdo que en mi infancia no proliferaban las motos en la ciudad. Ahora vemos muchas en cada semáforo. Nos parecemos cada vez más a las intersecciones de Nueva Delhi, en la India. Esta razón es emocional o subjetiva. Por tanto, esta razón realmente es una opinión que tiene un alto grado de subjetividad. Las evidencias suministradas pueden ser su conocimiento previo, cuando dice recuerdo que, o el conocimiento de otras personas. El autor obviamente no quiere que su país se parezca a la India, con tantas motos en las intersecciones. Hacia el final del ensayo o del texto argumentativo debe retomarse la tesis. Es decir, la conclusión tiene que volver a parafrasear la tesis, reforzarla y repetir por qué es que estas razones realmente apoyan esa tesis. Muy bien. El esquema mínimo que uno puede tener para hacer un ensayo argumentativo o un texto argumentativo puede seguir este diagrama que está aquí. En primer lugar, un párrafo introductorio, uno o varios párrafos, digamos así, 2 párrafos introductorios, en el cual se encuentra la tesis, es decir, cuál es el punto de vista que quiere mostrar el autor. Nos plantea también cómo lo va a demostrar y nos contextualiza, nos dice dónde, cómo y cuándo se produce el tema. Ahora, siguiente párrafo, es la primera razón o argumento. Ese es el de mayor peso, por ejemplo, está basado en hechos y nos presenta evidencias, por ejemplo, 2 evidencias, 2 citas bibliográficas, o nos presenta 2 hechos que son incontrovertibles. Después, segunda razón o argumento, es otro párrafo que puede estar basado en opiniones, que también tiene evidencias bibliográficas o son evidencias que se puedan sustentar, son corroborables. Si tienes más hechos que presentar, está muy bien. Tú continúas presentando hechos y haces tu argumentación basado en hechos, más que en opiniones. Si ahora sigues en tu razonamiento y tienes un tercer párrafo en el cual ya puedes colocar testimonios, experiencias personales, y para eso también tienes que presentar evidencias. En el último segmento puede haber un tipo de razón o argumento que está basado en el conocimiento previo. Igualmente también presenta evidencias, pero siempre es preferible que sean hechos por encima de opiniones, a su vez opiniones por encima de experiencias personales o testimonios, etc. Al final tienes la conclusión que retoma la tesis, parafraseas la tesis y dices efectivamente se ha demostrado esto que está acá, o se puede ver esto que está aquí, basado en los argumentos presentados y los repasas, entonces puedes confirmar tu tesis y recontextualizas al lector. El esquema que se suele seguir en las argumentaciones y que muchos de ustedes así lo hacen es el siguiente: plantean su posición, luego argumentan, posiblemente 3 argumentos pueden presentar, sustentados cada uno con sus respectivas evidencias, después presentan contraargumentos, pero estos contraargumentos, si no deseas que socaven tu posición, debes refutarlos. Cuando los refutas, los neutralizas y después así puedes llegar a las conclusiones que ella retoma la tesis. Ese es el esquema. En el plan o forma de la argumentación uno puede preferir, por ejemplo, esquemas que sean lineales cronológicos, es decir, que se hace la narración del primer argumento más antiguo, después el argumento más reciente, finalmente el argumento totalmente reciente. O puede ser temático, donde se sigue el esquema de primera razón, segunda razón, tercera, etcétera, hasta la conclusión. O se puede hacer una forma de argumentación en el cual hay 2 partes. Por ejemplo, hay la oscuridad y la luz, algo así como ventajas y desventajas, pasado y presente, realidades e interpretaciones. Pero en cada una de ellas debe ser claro para el lector qué es lo que piensa el autor, o sea, cuál es su tesis. También existe la forma analítica, en el cual se presenta el tema o el problema, se plantean las causas de este y al final se exponen las consecuencias o se presentan soluciones
a ese problema. Esa es una manera analítica, en la cual es una de las formas también como muchos de ustedes proceden para hacer sus ensayos. Planteas la situación, planteas lo que las causas de la situación o planteas lo que la situación implica y al final unas soluciones o unas resoluciones para poder salir de este problema que está ahí. Bien, esas son las estructuras generales y con esto hemos hecho un repaso muy sucinto de cómo se hace la argumentación en textos escritos en ingeniería. Muchas gracias.